Bueno, muy buenos días a todos. Efectivamente, el día de hoy es súper interesante el tema que vamos a tratar, porque aparte creo que es un tema que casi cualquier persona puede empatizar con él, incluso una persona que no sea dueña de negocio o necesariamente tomadora de decisiones. Hoy vamos a hablar precisamente, como dijo mi compañera Monse, de cómo dar orden al caos. Y ya sé que eso se oye como algo extremadamente amplio, incluso que se sale del ámbito de la ciencia de datos, pero vamos a aterrizarlo. Así que el día de hoy vamos a llevar una dinámica un tanto distinta a, digamos, webinars anteriores que he dado, en el sentido en el que hoy no es más bien una presentación de PowerPoint que les voy a presentar, sino más bien un mapa mental que vamos a ir construyendo en un flujo lógico de ideas y vamos luego a utilizar ese mapa mental para recapitular y entender el todo completo. Así que les voy a compartir la pantalla de mi iPad. Les agradecería, te agradecería, Monse, que me comentaras cuando ya se pueda ver. Listo, ya la ves. Perfectísimo. Muy bien. Entonces, efectivamente, nuestro tema de hoy es cómo darle orden al caos con Snowflake. Así que, pues, ¿qué tal que empecemos por definir primero qué es Snowflake, ¿no? Entonces, Snowflake es en muchos sentidos algo, digamos, difícil de aterrizar en algo muy concreto, porque gran parte de las funcionalidades de Snowflake se encuentran en capacidades que te habilita más allá de realmente como alguna cuestión plug and play. Es decir, Snowflake es algo distinto a lo que, por ejemplo, muchos de nosotros quizás estemos acostumbrados cuando nos referimos a herramientas de BI, porque en su forma, en su constitución más fundamental, es simplemente una tecnología radicalmente distinta respecto a cómo construir, escalar, mantener y, digamos, extrapolar para conectar una infraestructura de datos. Entonces, Snowflake es, en términos ya concretos, una plataforma de datos en la nube. Plataforma de datos en la nube. Entonces, ¿qué es una plataforma de datos en la nube? Ahora es la pregunta que surge. Bueno, vamos a verla, digamos, ya de forma específica, objetiva, ¿no? Digamos, una plataforma de datos es un sistema operativo, lo podemos entender así, pero de todos los datos de tu organización, hospedado en servidores de un proveedor estilo cloud, como AWS, Azure, Google Cloud, en lugar de tu propio centro de datos. Es decir, en lugar de comprar todo el hardware, instalar bases de datos, mostrar clusters y, digamos, esperar que todo nuestro equipo alrededor de esa construcción de infraestructura de datos se mantenga con nosotros todo el tiempo, se paga más bien un servicio que ya trae todo eso resuelto, no solamente lo de la nube y lo del hosteo, sino también lo de cómo se van a almacenar los datos, bajo qué prácticas, cómo se le va a dar gobernabilidad a los datos desde la base. Es decir, cómo vamos a poder tener completamente preestructurado nuestro proyecto de tal manera que nos salga bien, que esté en una infraestructura que ya esté perfectamente configurada para el tipo de proyecto que tú vas a desarrollar y que sea elástico, es decir, que no te quedes con lo que inicialmente contratas, lo que inicialmente adquieres, sino que te vayas a algo que ya trae todo resuelto, elástico y seguro. Entonces, los componentes básicos de una plataforma de datos en la nube, digamos, es una capacidad de ingesta de datos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que tenga conectores, APIs, pipelines que jalen los datos de aplicaciones. ¿Y esto por qué importa? Pues porque puedes traer todo a un mismo lugar, ¿no? También es un almacenamiento distribuido. Entonces, ¿qué significa esto de almacenamiento distribuido? Pues digamos que tenemos un pool infinito de discos, o sea, no tenemos un límite como tal. O sea, nunca nos vamos a tener que preocupar por, híjole, ¿a qué tanto porcentaje del almacenamiento iremos? No, porque Snowflake solito va escalando la infraestructura para sostener tus datos de forma automática. Tú no te tienes que preocupar por eso. Tiene una capacidad también de procesamiento elástico, ¿no? Entonces,
¿Qué significa procesamiento elástico? Que puedes tener un motor muy poderoso o puedes tener múltiples motores más sencillos, por motores me refiero a procesadores, para correr tus cargas de cómputo, pero lo puedes tener de una manera en la que esté inteligentemente distribuido y tú ni siquiera tienes por qué saber digamos, cómo se distribuye o entender como los pormenores de todos esos detalles que son súper importantes y que, pues, no por ser pormenores dejan de ser algo muy fundamental para tu organización, sino que tú simplemente eliges la capacidad de elástico en Snowflake y Snowflake hace el resto de la magia para que tengas los componentes de la plataforma de datos, que es capacidad de ingesta, capacidad de almacenar, capacidad de procesar, ¿no? Entonces, después de eso, nos puede derivar, por ejemplo, lo que tienen que ver con, que digamos es una conjunción de procesamiento y almacenamiento, que tienen que ver con servicios de datos y tiene que ver con consumo y analítica, ¿no? Vamos a redundarlo en analítica. Entonces, ¿cuáles son estos servicios de datos? Pues, por ejemplo, indexar, hacer catálogos, ¿qué son catálogos? Pues, por ejemplo, catálogos es que nuestros datos vengan con los metadatos necesarios, con la configuración de metadatos necesarios, para que yo, sin tener que dar como que mucha explicación o mucho contexto, le pueda dar estos datos a un científico de datos, a un analista, a un consumidor de datos, etcétera, y que estos datos ya vengan estandarizados, vengan bien definidos, qué columna significa qué, de dónde viene, que los datos sean seguros, eso también son servicios de datos, la seguridad de datos, el mascarado de datos, el control de acceso, que son cuestiones que, pues, dependiendo del grado de complejidad de organización que manejes, pueden ser más o menos relativos, pero en toda organización son cuestiones que existen, ¿no? Siempre tienes, así tengas una ONG que no factura un peso, pero tiene 5 colaboradores, los datos que tienes, digamos, si, digamos, otra ONG te dice, a ver, yo te voy a echar la mano, te voy a hacer un análisis de ciencia de datos de alguna de tus bases de datos, si no tienes todo eso procesado, difícilmente le vas a poder dar acceso, ¿no? Entonces, siempre son cuestiones que existen, la de los servicios de datos. Y la parte de analítica, pues creo que ya todos lo conocemos, porque es, digamos, lo que más sale a la superficie, que pues es todo el asunto de SQL, poder crear notebooks, poder conectarlos con aplicaciones de BI, como Qlik, Power BI, todas las aplicaciones de BI que existen, poderlo conectar a través de APIs, es decir, con estos componentes, nosotros ya nos podemos dar una idea de qué es una plataforma de datos en la nube. Y obviamente, eso nos puede llevar aquí toda la hora, explicarle cada uno de estos componentes, exactamente cómo funciona en Snowflake, qué implicaciones tiene, qué capacidades tiene. Y creo yo, no sé, igual y ustedes ahorita me retroalimentarán, creo yo que es algo que vale mucho la pena explorar, ¿no? El cómo funciona exactamente cada una de estas cosas en Snowflake y por qué decimos que todo es elástico y todo se puede escalar. Pero entonces regresemos a la pregunta original, que es cómo darle al orden al caos con Snowflake. Entonces, creo que ya nos quedó claro qué es Snowflake. Snowflake es una plataforma de datos que tiene esta capacidad de ser hiperescalable en cuanto a infraestructura y también que, digamos, toda la parte de, como les comenté anteriormente, la gobernanza de datos, la trazabilidad, todo este asunto que tiene que ver como con los pormenores de cómo tratar datos está resuelta a través de la propia plataforma, de cómo está diseñada, cuál es la arquitectura de la plataforma. Entonces, ¿a qué nos referimos entonces con orden y caos? ¿No? Entonces, vamos a definir ahora esos otros dos elementos de nuestra pregunta, orden y caos. Entonces, por orden y caos, nos referimos, por ejemplo, pensemos en estructura y no estructura, ¿no? Y vámonos directamente al mundo de los datos para entender perfectamente a qué nos referimos. Si yo digo, a ver, yo tengo datos estructurados, me estoy refiriendo a que yo tengo algo así como un archivo que gráficamente se puede representar en este tipo de estructura, justo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Entonces, pues esto, digamos, no tengo que, creo que, explicar mucho más. Es un archivo XLS, es un archivo CSV,
es un archivo SQL. ¿Por qué? Porque en esos archivos yo voy a encontrar datos que están así, que están organizaditos, estructuraditos, ¿no? Imagínate que yo tengo una base de datos de, no sé, mis empleados, algo muy sencillo. Nombre, puesto, fecha de contratación, etcétera, ¿no? Digamos, ese es el ideal. Pero entonces, la parte del caos o de la contrapuesta, lo contrario de estructura es la no estructura. ¿Y a qué me refiero con no estructura? Pues imaginemos un documento que por aquí tiene una imagen, que por aquí tiene texto, que por aquí tiene un texto escaneado. Imaginemos un documento que es una fotografía de algo, de otro documento que está mal hecha, ¿no? Y que además se llenó a mano, ¿no? La fotografía no es igual y de la calidad idónea, se puede leer, pero quizás no tiene la calidad idónea, o sea, hay que hacer un esfuerzo por leerla. Y además está llenado a mano, ¿no? Entonces, pues obviamente, si yo intento algo que no tiene estructura, yo llevármelo a una herramienta como Power BI, ¿qué va a pasar? Pues que Power BI no puede con estos datos, ¿no? ¿Por qué no puede con estos datos? Porque no tienen estructura, o sea, yo no puedo generar un promedio de algo que en primera no está pasado a texto, en segunda, si está pasado a texto, pues es una cadena que contiene caracteres de palabras y caracteres de números, ¿no? O sea, simplemente, desde como uno lo quiera aproximar, es muy difícil. Y esto, obviamente, no es algo que Snowflake se haya inventado. O sea, digamos, aquí hay un fact. Y el fact es que el 80% de los datos de organizaciones públicas y privadas es no estructurado, ¿no? Entonces, eso por supuesto, abre una ventana de oportunidad impresionante, ¿no? El 80%. ¿Y de dónde estoy sacando esto? De Forrester Research. Entonces, toda empresa o organización se enfrenta a este problema. Tienen una pila de documentos, y yo estoy seguro que todos ustedes así es, o sea, porque yo en mi vida personal así lo tengo, o sea, yo tengo una pila de documentos que tienen información relevante para mí, que tienen información que yo podría ocupar rápidamente, que tienen incluso información que me convendría analizar, por ejemplo, si me refiero a cuestiones que tienen que ver con fiscales o cuestiones que tienen que ver con mi actividad de consumo o de compra de ciertas cuestiones, igual valdría la pena para mí analizar. Entonces, si para un individuo ya es un reto, pues para una organización es un reto gigantesco. Y entonces, ahora sí podemos resolver la pregunta, ¿no? Ya entendimos a qué nos referimos por orden, datos estructurados, a qué nos referimos con caos, datos no estructurados, en la pila de documentos que tienes ahí arrumbado en algún lado de tu oficina y que dices, bueno, algún día voy a hacer que alguien lo transcriba o alguien lo pase a un Excel o algo, pero bueno, ese algún día nunca llega porque, pues, por supuesto, es muy caro. Y entonces, ahora sí podemos responder la pregunta, ¿cómo darle orden al caos con Snowflake? Y la respuesta a esa pregunta es con Document AI. Entonces, vamos ahora a hablar acerca de Snowflake Document AI, pero me gustaría que, para que ya no sea tan simplemente yo en una pizarra hablándoles y sea más algo, hagámoslo en vivo, les explique qué es sobre la marcha. Así que, si me permiten, vamos a pasar ya a la parte de la demostración de cómo darle orden al caos con Snowflake. Perfecto. Entonces, no sé si ahí ustedes ya pueden ver mi pantalla. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues entonces aquí estamos en nuestra home de Snowflake. Y pues de nuevo, nuestra tarea es darle orden al caos, llevar documentos no estructurados a un formato estructurado. Pasar un PDF que yo tenía ahí arrumbado, que un día escaneé o que me enviaron y yo tengo ahí una carpeta de
N cantidad de PDFs y llevarlo a un formato que se pueda ya leer con alguna herramienta de BI, con Excel o con cualquiera de estas herramientas de visualización de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que usar? Como dije, tenemos que irnos a la parte de Document AI. Entonces, ¿qué es Document AI? Bueno, ya hablamos de qué es Snowflake, ¿no? Efectivamente, Snowflake es esta plataforma de datos en la que, como ustedes recordarán, uno de los componentes de la plataforma de datos es la idea de los servicios de datos. Entonces, la parte de Document AI podríamos entenderlo como un servicio de datos basado en, como lo dice el propio nombre, en inteligencia artificial. ¿Cómo está eso de que está basado en inteligencia artificial? Bueno, detrás de Document AI hay algo que se le conoce como LLM, o sea, un modelo grande de lenguaje. ¿Y para qué querríamos algo así? Pues porque obviamente ya existe N cantidad de herramientas, tecnologías, y muchas de ellas incluso son gratis, para pasar un escaneo, un documento de texto al que yo le tomo foto y que lo pase a texto digital. Entonces, eso ya existe N cantidad de herramientas que lo hacen. Entonces necesitamos algo que sea capaz de entender el contexto de lo que está viendo. Y ahí es donde entra el asunto del modelo de lenguaje, del LLM. Si nosotros simplemente se lo damos a una tecnología que lo pase a texto, para luego nosotros extraer la información que realmente nos interesa, porque obviamente en un documento no estructurado, por ejemplo, en una factura, a mí no me interesa que me copie Estados Unidos, no sé, Ciudad de México, a 31 de agosto de 2025. Pues eso a mí no me interesa, ¿no? A mí me interesa cómo se llama el cliente, cuál es el RFC, cuál es el número de factura, cuál es el subtotal, cuál es el total, etcétera. Esas son las cosas que a mí me interesan. Entonces, para yo poder discriminar todo esto de forma inteligente y automatizada, es decir, que lo haga una sola vez o lo configure una sola vez y ya solo lo deje correr, tengo que, por supuesto, tener una capacidad de inteligencia artificial. Y de ahí es de donde viene el por qué un LLM, porque un LLM, de nuevo, es como ChatGPT. ChatGPT es un LLM, procesa texto, entiende el contexto del texto y puede ofrecerme respuestas que tengan sentido relativo al contexto del texto. Entonces, ya dije muchas veces texto, vamos a pasar a la demo como tal. Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿No? Pues lo primero que hay que hacer es crear un build, ¿no? Entonces vamos a ponerle a este build demo webinar. Y entonces hay que escoger luego una base de datos, es decir, la base de datos es, no, esto es previo en Snowflake, estoy obviamente obviando algunas cosas fundamentales de Snowflake, en el afán de enfocarnos en esto, pero como dije en otra sesión, con todo gusto podemos hacer un webinar de Snowflake en general. Hay que escoger una base de datos, que es donde organizamos y ahí guardamos nuestros datos, darle acceso a un esquema, que es como una carpetita dentro de la base de datos, y sobre eso ya podemos construir nuestro modelo. Entonces, ¿por qué un modelo? Bueno, porque, como dije, tenemos que estructurar lo que no está estructurado, por tanto ocupamos el LLM. Entonces, lo que le tenemos que indicar al LLM es qué campos quiero. O sea, si yo quiero que me pase un scan de PDF a una tabla de Excel, una tabla de CSV, entonces necesito yo indicarle qué columnas espero, ¿no? Entonces, a ver, vámonos por el principio, vamos a cargar documentos. Entonces, yo aquí tengo una serie de facturas, digamos, fake, de demo que yo hice. Entonces, son facturas que tienen nombres ficticios, RFCs ficticios, pero bueno, sirven para la demostración. Y también, bueno, esto así como funciona con documentos que están en un formato de texto ya digitalizado, también funciona con documentos que no están en un formato de texto. No, el OCR, la capacidad de extraer texto digital de texto no digital, es algo que ya Document AI hace por default. Eso, de hecho, ni siquiera es lo interesante del Document AI. Entonces, bueno, yo ya subí aquí mis documentos y ahora tengo que definir los valores, o sea, definir de nuevo esas columnas que quiero encontrar. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo de mi factura, ¿no? Entonces dice, soluciones integrales CSV. Ajá, entonces, a ver, ¿qué cosas yo quiero? Pues igual y lo primero que quiero es nombre, proveedor, ¿no? Y entonces, ¿qué después tengo que hacer? Tengo que ahora mandar llamar al LLM. ¿Cómo se manda a llamar un LLM? Pues le das una pregunta, por ejemplo. ¿Cómo se llama el proveedor de esta
factura, ¿no? Lo cargamos. Estamos esperando, el LLM está leyendo el documento, está entendiendo el contexto del documento y nos va a ofrecer después una respuesta que el LLM solito infirió. ¿Se puede equivocar? Claro, y dependiendo de la calidad del documento y de la complejidad de la pregunta, probablemente se equivoque, pero aquí es donde viene lo interesante. Snowflake Document AI tiene una capacidad que, digamos, se le llama aprendizaje por refuerzo. Entonces, lo que esto nos permite es nosotros indicarle, no solamente manita arriba o manita abajo, sino, por ejemplo, si yo le pregunté, a ver, ¿cómo se llama el proveedor de esa factura? Yo lo que espero que me responda es Soluciones Integrales SADCB. Pero ¿qué tal que me responde Servicio de Consultoría? Entonces le digo, no, no estás bien, le borro eso y le puedo escribir Soluciones Integrales SADCB. Entonces, fíjense, ahí ya me respondió y me respondió con 0.88 de confianza. O sea, no como tal lo entrenamos con un porcentaje porque no es exactamente así, pero digamos, un símil de porcentaje es que casi 90% de confianza nos dijo que era Soluciones Integrales SADCB. ¿Y qué crees? Pues tienes toda la razón. Entonces, si le damos clic, como podemos ver, el modelo de lenguaje, la inteligencia artificial, nos señala de dónde obtuvo esa respuesta. Entonces, si yo aquí le borro y le escribo, por ejemplo, en el caso de que se haya equivocado, le escribo la respuesta correcta, la próxima vez que se itere sobre el documento siguiente va a tener en cuenta eso que le dije anteriormente, lo cual lo vuelve pues extremadamente poderoso, ¿no? Entonces, en este caso lo tuvo muy bien, lo voy a marcar como correcto, y ahora voy a definir mi segunda variable, que sería RFC proveedor, ¿no? Y entonces le preguntaría, ¿cuál es el RFC del proveedor en esta factura? Mando a llamar la pregunta y de nuevo lo que esperaría que me regrese sería SIS 200 no sé qué, ¿no? Entonces, efectivamente, me la regresó bien, pues lo marco de nuevo como palomita y podemos pasar, digamos, para tampoco crear 1000 campos, vamos a hacer simplemente número de factura y total, ¿no? Entonces, num factura y lo defino como, o le hago la pregunta al modelo como, ¿cuál es el número de factura de esta, cuál es el número de factura de esta factura? No, sí, creo que no tiene mucho sentido eso. Vamos a preguntarle cuál es el número de factura para no sobreconfundirlo. Entonces, vamos allá, preguntémosle. Efectivamente, le atina a la primera. Digo, el ejemplo quizás está un poquito fácil, pero la realidad es que sí ha sido capaz y es capaz de cuestiones que, por ejemplo, son escaneadas o son fotografiadas. La verdad es que sí tiene una capacidad muy impresionante en ese sentido. Entonces, bueno, ya definimos, digamos, esos tres factores y entonces ahora lo que tendríamos que hacer sería revisar qué responde por cada uno de los documentos iniciales con el que los voy a entrenar. Entonces, por ejemplo, aquí este es otro documento, como pueden ver, tiene un formato distinto, no es exactamente lo mismo. Y, a ver, comercializadora López y Asociados, correcto, RFC, correcto, número de factura, correcto. Entonces, procedemos al siguiente. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Estamos literalmente entrenando a nuestro modelo. Comercializadora López y Asociados, correcto, RFC, correcto, factura, correcta, ¿no? El modelo ahorita no ha cometido ningún error. La verdad es que sí suele suceder eso, sí suele suceder que no cometa ningún error, porque a veces las facturas están, sobre todo las que están digitalizadas, no es muy difícil de inferir, pero incluso en las que no estén digitalizadas, esta posibilidad de tú decirle, no, ¿sabes qué? Te equivocaste, le borras y le colocas la respuesta correcta, pues bueno, vuelve la vida extremadamente sencilla para que el modelo rápido entienda de a qué nos estamos refiriendo. Correcto, correcto, correcto. Ya solamente nos queda revisar el último documento y por último, enseñarles cómo es el proceso para, bueno, echar a andar, por así que el modelo, yo darle documentos, o sea, porque así ahorita lo entrené con 6 documentos, ¿no? Pero yo después puedo, si tengo ahora sí que mi cajón de facturas, yo se las puedo meter y sin problemas me las va a procesar una por una hasta entregarme la base de datos tan grande o pequeña como tenga que ser, entonces, de la información que estoy buscando, ¿no? Entonces, soluciones integrales, correcto,
correcto y correcto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues básicamente que el modelo pues está siendo muy bueno, ¿no? Entonces, vamos a recargar. Entonces, pues como pueden ver, ya es un modelo, digamos, que tiene un accuracy de 1.0, o sea, de 100%. A ver, de nuevo, ¿por qué? Porque solo lo corrimos con lo que lo entrenamos, ¿verdad? Ya luego si le damos más documentos, quizás ese accuracy empiece a descender, pero de nuevo, ahí es donde entra la potencia del aprendizaje por refuerzo que ya trae esta tecnología de Snowflake. Entonces, ahora, ¿cómo lo extraemos? Bueno, pues como dije, un Snowflake es una plataforma de datos que tiene ingesta, almacenamiento y procesamiento. Entonces, dentro del procesamiento, en la rama de analítica, como les dije, nosotros podríamos crear esto que se llama worksheet. Y un worksheet es básicamente esto de acá, ¿no? Entonces, aquí es de ya donde mucha gente se me asusta. Y con justa razón, o sea, ver código es siempre intimida, pero realmente es algo que muchas veces, de hecho en esta ocasión Snowflake casi casi te da un copy-paste. O sea, cuando tú le das publicar modelo, te dice, a ver, te doy un cachito de código que tú vas y lo vas a pegar en una notebook de SQL. Entonces, nosotros simplemente luego tenemos que cambiar como los parámetros, como el nombre de la base de datos, el nombre de la carpetita donde creamos, para que sepa el modelo a dónde ir a buscar los datos, etcétera. Y pues bueno, en este caso yo ya tengo listo este código para que veamos cómo se ejecuta en la vida real, pero bueno, lo voy a explicar rápidamente para que lo podamos entender. Aquí le estoy pidiendo, es una función que le estoy pidiendo que obtenga una predicción, por eso dice OKI predict, o sea, que obtenga una predicción de campos, de los campos que yo estoy buscando, de los documentos que están en tvdoc AI, que es la dirección a donde yo guardé mis documentos, y básicamente en esta base de datos y en esta carpeta, ¿no? Entonces, vamos a echarlo a andar para ver cómo funciona, ¿no? Luego le pido que me revuelva eso, o sea, que procese eso y que luego me revuelva el resultado como resultado predicción, ¿no? Entonces, vamos a echarlo a andar. Entonces, como podemos ver, ahí empieza a correr el código. ¿Y qué está haciendo ahorita el modelo? Pues está exactamente lo mismo que hizo, digamos, cuando lo entrené. Está buscando los datos que yo le pedí que buscara, que yo le definí, basado en la forma en cómo lo entrené. Y entonces vamos a ver qué está pasando. Ya lleva 19 segunditos. Y pues bueno, de nuevo, lo importante de esto, y también creo que por eso valió mucho la pena explicar la parte de qué es Snowflake al principio, es que, pues obviamente estas son operaciones muy intensivas a nivel computacional, sobre todo si se hace en una escala ya masiva, o si se hace con muchas imágenes, cuestiones así. Entonces, aun cuando, digamos, nosotros pudiéramos desarrollar este grado de complejidad a nivel programático, sería muy difícil que logremos también imitar o igualar la infraestructura de Snowflake. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo una gigantesca carga de trabajo para mi instancia de Snowflake, de nuevo, Snowflake tiene esta capacidad de volverse elástico, de distribuir sus recursos de una manera óptima, de escalar sin la necesidad de que haya una intervención humana. Es decir, no solamente nos ofrece la herramienta para lograr algo tan complicado como esto, sino que además nos ofrece la infraestructura para que esa herramienta complicada, que hace cálculos complicados, digamos, se vuelva algo más utilizable, ¿no? Se vuelva algo que una persona, sin tener que tener un super equipazo de técnicos, especialistas e ingenieros, poder echar a andar un proyecto de esta naturaleza, que de nuevo es algo que a pesar de lo sofisticado que pueda sonar, y lo es, o sea, porque pues es un LLM que identifica imágenes y busca dentro del contexto, o sea, sí, es muy sofisticado. Pero eso no quiere decir que no sea una necesidad para todos. Y creo que algo fundamental es que Snowflake permite que uno utilice sus capacidades, pues ahora sí que conforme uno las vaya usando. O sea, Snowflake no tiene esta restricción que a veces algunas plataformas tienen, de que pues tienes como que una línea de entrada en el sentido de que tienes que pagar para probarlo. En Snowflake puedes tú tener una cuenta donde puedes echar a andar un proyectito
y ver cómo consumes unos créditos que Snowflake te da como de prueba. Entonces creo que eso es muy interesante y pues como podemos ver aquí ya nos ofreció una respuesta. Entonces, a ver, vamos a evaluarla. Aquí revisó 3 documentos y entonces hizo fecha de vencimiento. Ok, tiene sentido, es una fecha. Digo, habría que checar la granularidad, pero pues como podemos ver nos los da con un score muy alto, o sea que el modelo está muy convencido de que esa es la respuesta. Nombre proveedor, número de factura, que también esto tiene sentido, subtotal, total. Es decir, ya aquí nos ofrece, como ustedes pueden ver, esa base de datos, ese Excel, ese orden extraído de ese caos. Y pues creo que eso sería todo. Digamos, de aquí ya, como ustedes pueden ver, se puede descargar. Lo podemos descargar como CSV para Excel, o luego a través de la propia orquestación del código que estamos haciendo para obtener esto, podemos hacer que se guarde dentro de nuestra instancia de Snowflake y, por supuesto, podemos automatizar eso para que podamos tener una carpeta a la que simplemente le metamos documentos que queremos estructurar. Snowflake hace toda la magia de jalarlos, procesarlos, leerlos con el LLM y me ofrece el CSV de regreso, me ofrece el orden inferido desde el caos. Así que, pues, me parece que de mi lado ya sería todo. La verdad es que puede resolver muchos dolores de cabeza y mucho tiempo que luego se pierde. Pues sí, la verdad se pierde, ¿no? Ya con las nuevas tecnologías ya se empieza a perder tiempo con cuestiones más, digamos, automáticas, manuales. Así que, pues sí, echémoslo a andar y adelante. Prueben, por favor, Snowflake. Yo creo que es una extraordinaria solución. Y pues ya si tienen cualquier duda o quieren ya empezar a echar a andar un proyecto sobre Snowflake, pues para eso estamos de este lado, así que no duden en contactarnos para que nosotros podamos ayudarles a hacer un análisis situacional y también para que puedan utilizar esa plataforma, pues ahora sí que sacándole el 100% del jugo.